Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Cristóbal? Si tu nombre es Cristóbal o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a hablar de la historia de San Cristóbal. ¿Sabes qué quiere decir Cristóbal? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes por qué se le considera el patrono de los transportistas? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Para hablar de San Cristóbal tenemos que remontarnos al siglo III. Porque según la antigua tradición, originalmente su nombre era Reprobus. Y resulta de que era un gigante, que era muy musculoso y era proveniente de la tierra de Canaán. Pues resulta de que este gran hombre no había ningún otro adversario que lo pudiera vencer. Así es que en cualquier pelea siempre salía victorioso. Sin embargo, aun cuando todos le tenían miedo, él sentía un vacío que no sabía cómo llenarlo, porque no le encontraba sentido a su vida. Hasta que él se dio cuenta que no había nadie que lo venciera. Entonces, él decidió empezar una búsqueda muy especial. Reprobus empezó su búsqueda y empezó a buscar a una persona que no le tuviera miedo a nadie, porque él no le tenía miedo a ningún hombre, porque a todos les ganaba en batalla. Era un joven demasiado fuerte. Entonces dijo, me voy a poner en servicio de la persona más fuerte y más poderosa que exista, para poder tratar de llenar ese vacío que él tenía. Y se fue hacia donde estaba el gobernador, porque se dio cuenta que el gobernador de Canaán, del lugar donde él vivía, a él, toda la gente de ahí le tenía miedo y empezó a servirle. Pero después de un tiempo, se dio cuenta que este gobernador, de alguna manera, le tenía que rendir cuentas a alguien más, y le rendía cuentas a un rey. Entonces Cristóbal preguntó, entonces hay cierto temor del gobernador hacia el rey. Sí, sí lo hay, porque el rey tiene un estatus más elevado. Entonces Reprobus dejó al gobernador y se puso en marcha a buscar al rey. Al estar en presencia del rey, entonces se puso a su servicio. Pero pasado el tiempo, Reprobus se dio cuenta que el rey también le temía a alguien. Y es que el rey le preguntó directamente, ¿a poco hay alguien al que usted le teme? Dijo, sí, yo le temo al demonio, porque el demonio es un ser malvado, mucho más poderoso, puede hacer muchísimas cosas a las cuales yo no tengo control. Y entonces Reprobus se quedó pensando, entonces quiere decir que el diablo es más poderoso que el rey y es más fuerte, porque veo que todos le temen. Y entonces se encontró a un brujo. Y este brujo le dijo, pues si quieres conocer al diablo, yo te puedo ayudar, yo te puedo llevar. Reprobus, como era muy valiente y no conocía el miedo, le dijo al brujo que sí, que lo llevara a conocer al diablo. Cuando el brujo se dirigió con Reprobus a llevarle a presentar a este joven grandioso, fuerte, musculoso al diablo,
Creía que iba a ser algo muy importante para Satanás. Pero cuando iban en el camino, antes de llegar, se encontraron con una grande cruz. Y entonces el brujo, ¿quieres saber lo que hizo? Bueno, te lo voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 3. Y este es algo que me llamó mucho la atención de lo que pasó. Dice, pero cuando iban llegando junto a una cruz, el brujo se desvió del camino para no pasar junto a la cruz. Entonces Reprobus le preguntó, ¿es que usted le tiene miedo a la cruz? No tanto a la cruz, le dijo el brujo, pero sí al que murió en la cruz, que es Jesucristo, el que vence y aleja a todos los demonios. ¿Y el diablo también le teme?, le preguntó Reprobus. Claro que sí. Le tiene temor, respondió el brujo. El demonio tiembla cuando Jesucristo se le acerca. Desde ese momento, entonces Cristóbal, pues, dijo, si el diablo le tiene miedo a ese Jesucristo, pues creo que sería mejor conocer a este Jesucristo. Reprobus empezó otra vez su búsqueda y ahora iba a buscar a Jesucristo, porque si hasta el diablo le temía, quiere decir que no hay nadie que pueda vencerlo. Quiere decir que este hombre, este Jesucristo, es el más poderoso y nadie puede con él. Y a él quiero servirle. Pero ¿cómo le hacía para conocer a Jesucristo? Entonces Reprobus conoció a un santo monje que vivía allá en la lejanía de una montaña. Y él se dirigió a hablar con él. Cuando estuvo en presencia del monje, le dijo todo lo que había pasado y que él quería conocer a Jesucristo. Entonces el monje con mucho gusto le empezó a explicar acerca de Jesús, de lo que había pasado, toda la historia. Reprobus, él experimentó una conversión total hacia la religión católica. La abrazó tanto que le pidió al monje que lo bautizara. Y entonces, ahora sí, podía servir al más grandioso de todos los seres. Pero cuando él ya estaba listo, que ya había sido instruido y también bautizado, le preguntó, ¿y ahora cómo puedo servirle si yo no veo a Jesús? ¿Qué puedo hacer para servirle a él? Y el monje le dijo, bueno, tienes que hacer ayunos, tienes que hacer penitencias, y le empezó a decir ciertas cosas. A lo cual Reprobus le dijo, yo no creo que yo pueda hacer eso. Yo no puedo, ¿cómo voy a dejar de comer? Pero, ¿habrá alguna otra cosa que yo pueda hacer para servir a Jesús? Viendo su fisionomía, se quedó pensando que más adelante había un río muy caudaloso. Cuando venían las aguas, bueno, pues tumbaba hasta los puentes que allí ponía la gente para poder cruzar. Y cuando venían las corrientes fuertes, se llevaba todo el puente. Ya habían puesto varios puentes y todos los derrumbaba. Entonces, la gente pobre, pues no sabía cómo cruzar ese río. Y él pensó, pues es un gigante, es muy fuerte, pues quiere decir que él puede ayudar a la gente a poder cruzar ese río. Y entonces le dijo, mira, Reprobus, pues si quieres en realidad servir a Dios, tienes que servirle a los demás, porque recuerda que así dice la Escritura. Entonces, ves a dónde está ese río, y cuando veas a un niño o a una persona anciana o a un pobre que quiere cruzar ese río, pero no sabe cómo, ayúdalos, tú crúzalos, y así estarás sirviendo al Señor.
Entonces Reprobus se puso en marcha y fue hacia donde le dijo este monje. Y así, efectivamente, cuando miraba que quería pasar un pobre, pues él los cruzaba, a los pobres, a los ancianos, a los niños, y no les cobraba nada, nada. Ese trabajo lo hacía gratis y lo hacía por amor al Señor, para servirle como él se lo había propuesto. Reprobus continuaba pasando personas de un lado a otro sin cobrar nada. Y esto lo hacía feliz. Pero sucedería algo mucho más importante para él. Y con esta historia de el niño pesado, te voy a contestar la pregunta 1 y 2. ¿Por qué se llama Cristóbal? ¿Qué significa tu nombre? Y también, ¿por qué se le considera el patrono de los transportistas? Pues resulta que en un día él ve a lo lejos un niño que quiere cruzar y quiere saber qué es lo que pasó. De repente, Reprobus vio a un niño pequeño y este niño decía que quería cruzar el río. Así es que, sin otra pregunta que hacerle, lo subió en sus hombros. Cuando lo sube en sus hombros, empieza a caminar Reprobus para cruzar el río. Pero conforme avanzaba, se daba cuenta que este niño pesaba más y más y más. Llegó un momento en que él sentía que se hundía en el río, de lo pesado que estaba esta criatura. Y cuando estaba a mitad del río, empezó inclusive que se estaba hundiendo de tal manera que el agua subía hasta el cuello. Pero él se aferraba al niño para poder defenderlo. Y luego continuó, y cuando llegó a la otra orilla, bajó al niño y le hizo una pregunta. ¿Por qué se sentía él tan pesado? Y te lo voy a contestar directamente con el libro que estamos estudiando. Y es que él le decía, ¿por qué, niño? Dime por qué estás tan pesado como si trajeras todo el mundo encima. Y el niño le respondió, es que yo soy el creador del mundo. Yo soy Jesús, que he tomado la forma de niño para que tuvieras el gusto de llevarme sobre tus hombros. En adelante ya no te llamarás Reprobus, te llamarás Cristóbal, porque tú has llevado a Cristo en tus hombros. Y eso es lo que significa Cristóbal. Cristóbal significa que llevas a Jesús en tus hombros. El niño Jesús estaba tan contento del trabajo que estaba haciendo ahora Cristóbal, que le dijo, todo el bien que le haces a otro, aunque sea el más humilde, yo lo recibo como si me lo hubieras hecho a mí mismo en mi persona. Y ahora, por eso se llama Cristóbal, porque lleva a Cristo en sus hombros. Y como su trabajo era transportar personas de un lado a otro, también por eso se le considera patrono de los transportistas. Después de que Reprobus, ahora Cristóbal, tuvo ese inmenso honor de conocer finalmente a Jesús y de llevarlo en sus hombros, él se fue pueblo por pueblo a predicar lo que había pasado, a decir lo que le había sucedido con este niño tan pesado. Había conocido a Jesús y esto no lo podía callar en su corazón, porque ahora finalmente había tenido sentido su vida. Ahora no estaba vacío, no le faltaba nada, tenía lleno su corazón y lo tenía tan lleno que esta situación la tenía que compartir con todo el mundo. Así es que se dedicó a predicar pueblo por pueblo. Pero
Lamentablemente, hay personas que no les gusta nuestra religión católica. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió San Cristóbal? En el año 250 había un emperador en la ciudad de Licia llamado Decio. Y es que Decio no quería para nada a la religión de Cristo. No quería escuchar ni de él. Y de hecho, había un decreto que toda aquella persona que predicara de Jesucristo, su condena era la muerte. Pero, ¿qué pasaría con Cristóbal? A Cristóbal le dieron 3 sentencias de muerte. ¿Quieres saber cómo fue cada una de ellas? La primera sentencia de muerte que le dieron a San Cristóbal fue quemado vivo. Y cuando lo llevaron los hombres para hacer la gran fogata y quemar vivo a San Cristóbal, pues resulta que se formó una gran burbuja y San Cristóbal estaba en el centro. Todas las llamas estaban alrededor, pero él, como si estuviera en una burbuja, allí estaba a salvo. Hasta que la leña se acabó. No le pasó nada, no se quemó ni un solo cabello. Y es que, por gracia de Dios, él no iba a morir de esta manera. El emperador se enojó tanto que le dio una segunda condena. La segunda condena era que le tenían que lanzar flechas. Y pusieron a todo el ejército a lanzarle flechas a este gran hombre. Porque pues no había sucedido como había querido el emperador, quemarlo vivo. Entonces, cuando los hombres se dispusieron a tirarle las flechas, ninguna flecha lo atravesó, ninguna. Por gracia de Dios, o porque quizás los hombres no querían matarlo, viendo la fisionomía que era tan grande, o por lo que habían escuchado de lo que él predicaba, total que ninguna flecha le hizo ningún daño. ¿Y qué pasó? Que Cristóbal continuó predicando. Entonces, el gobernador se enfureció más y le dio una tercera sentencia. La tercera sentencia de muerte para Cristóbal era morir degollado. Y es que el emperador quería de una manera más certera asegurarse de que Cristóbal muriera, porque no quería que siguiera él hablando de Jesús. Y entonces lo llevaron al lugar de martirio. Cristóbal puso su cuello donde debía y el verdugo hizo su trabajo. Y así murió Cristóbal. Él predicó hasta el final de Jesucristo y murió de alguna manera a gusto. Él decía que él quería dar su sangre por aquella persona que era el más poderoso que existiera. ¿Y qué más poderoso que Jesús? Entonces él con gusto dio su vida. Y estamos hablando de que San Cristóbal pues también murió martirizado. Así es de que Cristóbal, además de llevar a Jesús en sus hombros, es un mártir. ¿Qué te pareció la vida de San Cristóbal? Llena de historias que parecen irreales, ¿verdad? Pero en realidad esto le pasa solamente a los grandes santos. Y así es de que la vida de Cristóbal fue buscar al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesús. Así es que si tu nombre es Cristóbal, o en algunos lugares le llaman Cristóforos o Christopher, siéntete orgulloso de tu nombre, porque significa que llevas a Cristo en tus hombros. Pero si tu nombre no es ninguno de estos, ni Cristóbal, ni Christopher, ni Cristóforo, pero eres un transportista, entonces ya sabes que San Cristóbal es el santo patrono de los transportistas. Entonces, encomiéndate a él cuando andes en el camino para que él te proteja. Y yo te doy las gracias por seguirme durante estas transmisiones. Y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor
haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.